Hola chicos, ¿qué tal? Bien, el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a la primera parte de geometría analítica, recordando y de repente, ¿no? Aclarando un poquito algunas cosas que ya hemos visto dentro de este tema. ¿De acuerdo? Recordemos el primer concepto que vimos, que fue el concepto de plano cartesiano, ¿no? ¿Qué es el plano cartesiano? Dice, es aquel sistema de referencia formado por dos rectas numéricas que se intersectan perpendicularmente, es decir, formando 90 grados, en un punto denominado origen de coordenadas. La recta horizontal es llamada el eje de las abscisas, que vendría a ser el eje X, y la recta vertical vendría a ser el eje de las ordenadas, es decir, el eje Y. Recuerde, bueno, que el nombre de plano cartesiano es en honor a nuestro amigo Descartes, pues, ¿no? Quien fue, ¿no? Uno de los que planteó esta forma, ¿no? De escribir y dibujar, ¿no? Un punto y asociarle lo que nosotros llamamos en matemática un par ordenado. Recuerde usted que, ¿no? Acá tiene un eje, ¿no? Que viene a ser una recta numérica normal. De aquí a acá están los positivos, de aquí a acá están los negativos y en este punto estará el cero y una recta vertical, ¿no? Que también es una, ¿qué cosa? Es una recta numérica. De aquí hacia arriba están los positivos, de aquí hacia abajo están los negativos y en este punto está el cero, ¿no? A este eje se le va a llamar eje de las abscisas y este se le va a llamar eje de las ordenadas. Entonces, cada punto va a tener una determinada coordenada. En este caso le vamos a llamar coordenadas cartesianas porque estamos en el plano cartesiano. ¿De acuerdo? Que no es la única forma, ¿no? También existen las coordenadas polares, coordenadas complejas, etcétera, etcétera, etcétera. Coordenadas de un punto, ¿no? Ya hablé de coordenadas. ¿Qué es la coordenada de un punto? A todo punto en el plano se le asocia un par ordenado, X, Y y viceversa. A todo par ordenado se le puede asociar un punto en el plano. Por ejemplo, si usted tiene las coordenadas -4, 3, ¿qué significa eso? ¿No? Usted debe recordar que esta de acá representa a la primera coordenada y esta de acá representa a nuestra segunda coordenada. La primera coordenada siempre se asocia con el eje X, es decir, con el eje de las abscisas, y la segunda coordenada siempre se asocia con el eje Y, es decir, el eje de las ¿quién? De las ordenadas. Entonces, este punto, ¿no? Este punto que está aquí, y nosotros vamos a marcar de color verdecito, ¿no? Está asociado a esa coordenada, ¿no? Este punto corresponde a esta coordenada y esta coordenada corresponde a este punto. Si nosotros cambiamos el punto, vamos a tener otra coordenada. Es equivalente a decir que si cambio la coordenada voy a tener otro punto. Este sería el punto 3, ¿no? Esto de acá sería la coordenada, perdón, 3,2, ¿no? La primera componente vendría a ser 3, que está asociada, ya lo hemos dicho, al eje de las, ¿qué cosa? De las abscisas. Y la segunda componente está asociada al eje Y, que es el eje de qué? De las ordenadas. Abscisa y ordenada. Eje X, eje Y. ¿No? Ahora, recuerde usted que hablamos nosotros de distancias, ¿no? Esta distancia, ¿no? 3, ¿qué significa? Que del origen voy a avanzar 3 unidades hacia el lado derecho. Y 2, ¿qué significa? En el Y, que voy a subir a partir de ese punto, ¿no? Una longitud igual a 2, ¿no? Lo mismo acá, -4, ¿no? Ah, profe, voy a ir hacia la izquierda 4 lugares. Bueno, esta distancia será 4, pero como voy hacia la izquierda sería negativo. Luego voy a subir, ¿no? Voy a subir una longitud igual a 3, ¿no? Profe, ¿me puede dar otro ejemplo? Claro, por ejemplo, ¿no? Por acá, si nosotros tomamos de repente, ¿no? Si nosotros tomamos por aquí esta, este puntito, ¿no? Voy a ir hacia acá, ¿no? Y voy a ir hacia acá, ¿no? Y voy a tomar como referencia este puntito de aquí, ¿no? Entonces, a este punto le corresponde una determinada coordenada y a una determinada coordenada siempre le corresponde un determinado punto. Usted avanzó a la derecha 4 posiciones, ¿no? Entonces, en el eje X tiene usted la coordenada, ¿no? De las abscisas que vendría a ser 4, ¿no? Y para el eje Y, ¿no? Ha bajado 2 lugares, ¿no? Como hemos bajado aparece el negativo. Ah, ¿verdad, prof? Hacia arriba siempre positivo, hacia abajo negativo. Derecha positivo, izquierda negativo. Entonces la primera coordenada será 4 y la segunda coordenada será -2. Eje de las abscisas y eje de las ordenadas.
ordenadas. Repito, a esto se le llama coordenada. A este par ordenado se le llama coordenada. En este caso serían las coordenadas, ¿qué cosa? Coordenadas cartesianas. Otro concepto que usted no debe olvidar, por favor, es la distancia entre dos puntos. ¿De acuerdo? La distancia entre dos puntos, ¿no? Para nuestro plano cartesiano, la distancia entre el punto A, que tiene coordenadas x1, y1, abscisa ordenada, y B, que tiene coordenadas x2, y2 del plano cartesiano, y D es la distancia entre estos dos puntos. Si definimos D como la distancia, viene a ser ¿qué cosa? La raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Profesor, no entiendo, ¿de dónde sale esa fórmula? Bueno, no es difícil darnos cuenta de dónde proviene esa fórmula. Si yo trazo una línea, ¿no? Paralela al eje X que pasa por este punto, ¿no? Y trazo una línea paralela al eje Y que pasa por el segundo punto, entonces, ¿no? Como estas son paralelas a los ejes y los ejes son perpendiculares, entonces estas líneas también serán perpendiculares. Entonces, estamos formando un triángulo, ¿qué cosa? Un triángulo rectángulo, ¿no? Ah, ¿verdad, no, profesor? Sería un triángulo rectángulo. Recuerde usted que esta distancia, ¿no? Y esta distancia me va a dar el cateto adyacente si tomo como referencia este ángulo. Y esta distancia vendría a ser el cateto, ¿qué cosa? El cateto, ¿qué cosa? El cateto opuesto, si tomo como referencia este ángulo agudo. Entonces, ¿qué vendría a ser esto? La hipotenusa. A ver, profesor, si entiendo. Toda esta longitud viene a ser Y2 y toda esta pequeña longitud vendría a ser Y1, ¿no? Recuerde usted que, bueno, hablamos en valor absoluto. Entonces, si hablamos en valor absoluto, profesor, porque son distancias, esta longitud de acá, mira, todo esto de acá, tú mismo date cuenta, mira, todo esto de acá es Y2, ¿cierto? Pero esta distancia es Y1, ¿cierto? Ah, ¿verdad, no, profesor? Entonces, ¿qué necesito yo para mi cateto opuesto? Para mi cateto opuesto yo necesito esta distancia de aquí. Pero esta distancia vendría a ser ¿qué cosa? La diferencia entre quién? Entre esta longitud y esta de aquí. Por eso que aparece Y1 menos Y2. Ah, ya, profesor, ¿verdad? ¿No? Esto de acá vendría a ser Y1 menos Y2. Sí, ya, profe, ¿y esta longitud quién vendría a ser? Bueno, esta longitud desde aquí hasta aquí vendría a ser ¿qué cosa? X2, ¿no? Si tú mismo te das cuenta, vamos a tomar otro color por aquí, ¿no? Esta longitud de aquí vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser el X2, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es paralelo a este segmento de aquí. Entonces esto vendría a ser X2, ¿sí? Profe, y esto de acá vendría a ser ¿qué cosa? X1, pero recuerda que la coordenada X1 es negativa. ¿Ya? Entonces, profe, si esto es negativo y le resto esta coordenada que es positiva, menos con menos en realidad se van a sumar, pero como es elevado al cuadrado, se va a eliminar el negativo. Entonces me va a quedar la suma de estas dos coordenadas, ¿no? Pero, como repito, esto de acá es x2 positivo y esto de acá es x1 negativo. Entonces, para ir de este punto a este punto que hago, a esta longitud, le quito esta longitud de acá, o viceversa, a esta longitud le quito la de aquí, ¿no? Ah, como es al cuadrado, profe, no va a interesar el signo. Así es. Pero para que quede ordenadito acá, entonces acá le ponemos x1 menos x2 para mantener el sentido. Entonces, profesor, al hacer Pitágoras tenemos que esta distancia al cuadrado, ¿no? Tenemos que esa distancia elevada al cuadrado me sale pues el cateto adyacente. Si tomo como referencia este angulito, sería pues, ¿no? x1 menos x2 elevado al cuadrado más el otro cateto que es y1 menos y2 elevado al cuadrado. Luego extraemos la raíz cuadrada y me queda la formulita. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si regresamos a este ejercicio de acá, si regresamos a este ejercicio, por ejemplo, ¿quién sería la distancia entre estos dos puntitos? Ah, su profesor, ¿cómo hago entonces? Bueno, vamos a hallar, por ejemplo, y para que te des cuenta, ¿no? Cómo efectuamos ese resultado. Profesor, usted me ha dicho que la distancia, ¿no? Tiene su formulita, ¿no? Que es la raíz cuadrada, ¿no? La distancia tiene su formulita, que es igual a, vamos a llamarle distancia D, ¿no? Vamos a llamarle distancia D
ponerlo como ejemplo, ¿no? Sería, profesor, debo definir uno de los puntos, ¿no? La distancia PQ, puedo decir de P a Q o de Q a P. Si yo pongo primero P, entonces esto sería X1, Y1, y luego esto vendría a ser X2, Y2. Entonces usted resta X1 y X2, ¿no? Entonces sería menos 4, que es la primera coordenada, X1, menos 3, que es la segunda coordenada, que vendría a ser, ¿no? Las coordenadas para Q, serían las abscisas. Y luego le suma, ¿no? La diferencia de las ordenadas, pero manteniendo el orden. Si trabajó primero con X1, ahora tiene que trabajar primero con Y1, que sería 3 menos la segunda coordenada. Ah, profe, acá sería, la segunda ordenada sería 2. Y esto elevado al cuadrado. Bien, menos 4 con menos 3 me sale menos 7. Al cuadrado sería 49. Ah, ¿verdad, profe? 3 menos 2 es 1. 1 al cuadrado es 1 más 49 es 50. 50 es 2 por 25. Si le sacamos raíz cuadrada sería 5 raíz de 2. Ya está. 5 raíz de 2. Entonces ahí tenemos nosotros esa situación. Y si usted se da cuenta, ¿cuál es la distancia de menos 4 a 3? Si hablamos distancia, longitud sería 7. Y la distancia de 3 a 2 es 1. 7 y 1. Ah, profe, 7 al cuadrado 49 más 1 sería 50. Sería raíz de 50, que es 5 raíz de 2. ¿No? Ah, profe, y si lo hago al revés, ¿no? Si toma primero este punto, entonces acá tendría usted lo siguiente. Mira, si toma al revés, vamos a llamarle así, ¿no? Si tomamos al revés, esto lo tomamos cuando consideramos el primer punto como P y luego Q, la distancia de P a Q. Pero ¿qué sucede si yo tomo al revés, profesor? Por ejemplo, digo la distancia de Q a P. Ah, ya, la distancia de Q a P. Entonces colocamos, ¿no? Primero el punto Q. ¿No? Entonces, ¿quién sería la, no, quién sería cómo sería la fórmula aquí? Primero, está como Q y P. Entonces, inicio en Q y termino en P. Entonces, primero tomo 3 para las abscisas y le resto la otra coordenada de las abscisas. Pero debo tener cuidado porque aquí la otra coordenada es menos 4. La resta elevada al cuadrado. Más, profe, esta coordenada es 2 para las ordenadas y la otra es 3. Entonces 2 le resto 3 y al cuadrado. Entonces esto sería igual a ¿quién? Menos por menos más. 3 más 4, 7 al cuadrado 49. 2 menos 3 es menos 1, al cuadrado sigue siendo 1. 49 más 1, 50 y la raíz cuadrada sigue siendo 5 raíz de 2. Entonces no importa en qué orden los consideres, siempre la distancia es la misma. ¿Ok? Ya no te olvides entonces esa formulita, por favor. Y tenemos acá una pequeña aclaración. Acuérdate tú que al colocar los dos ejes, tanto el eje X como el eje Y, abscisas y ordenadas, entonces el plano, ¿no? Nuestro plano cartesiano, vamos a poner por acá como referencia, esto de aquí vendría a ser ¿qué cosa? Esto de aquí vendría a ser nuestro plano cartesiano. Entonces, nuestro plano cartesiano queda dividido en 4 regiones. A esas 4 regiones le vamos a llamar los 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Acuérdate tú que la forma general de un par ordenado siempre es abscisa y ordenada. Abscisa y ordenada. Por ejemplo, este punto tiene como coordenadas menos 5, 4. La abscisa sería menos 5 y la ordenada sería 4. La distancia de este punto, ¿no? Hasta, ¿no? El punto que he dibujado, ¿no? Desde el origen, esto se llama origen de coordenadas hasta este punto, es 5. ¿Por qué? Se toma el valor absoluto. Recuerda que la distancia siempre es positiva. Y vamos a decir así, la altura de este punto vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser 4, ¿no? No importa el signo, la distancia siempre es positiva. Por ejemplo, las coordenadas acá son menos 2 y menos 6. ¿Por qué? Porque hemos ido a la izquierda y hemos bajado. Pero las distancias son 2 positivo y 6 positivo. Siempre la distancia se toma en sentido ¿qué cosa? Positivo, ¿no? Y aquí voy a aprovechar para explicar lo que llamaremos más adelante el radiovector. Hablamos de radiovector cuando, ¿no? Partimos del origen y medimos la distancia desde el origen hacia el punto, ¿ya? Entonces aplicamos Pitágoras simplemente, ¿no? O distancia entre dos puntos, pero recuerda que las coordenadas del origen es el 0, 0. Tú puedes aplicar, ¿no? Distancia o, ¿no? Pitágoras, ¿no? Profe, si aplico distancia sería menos 5
menos 0 al cuadrado, que saldría 25. Y 4 menos 0 sería 4, el cuadrado sería 16. 16 más 25 me daría 41. Esto de acá sería raíz de ¿quién? Raíz de 41, ¿no? Profe, si aplico Pitágoras, pues sería 25, ¿no? Esta distancia vale 5, esta distancia vale 4. Entonces, profesor, 5 al cuadrado 25, 4 al cuadrado 16, acá es 11, 41. Igual me sale raíz de 41, ¿no? A eso le vamos a llamar radio vector. Cuando voy a hallar la distancia desde el origen hacia ese punto. Por ejemplo, ¿quién sería? ¿Cuánto vale la distancia desde el origen hacia ese punto? Al hallar la distancia del origen a este punto, estamos hallando lo que más adelante conoceremos como el radio vector. ¿De acuerdo? Entonces, el radio vector, ¿no? O simplemente radio le llaman algunos, vendría a ser la distancia del origen a este punto, ¿no? Que vendría a ser en este caso 36 más 4, 40, ¿no? O 2 raíz de 10, como quieras, ¿no? Ya depende de lo que te esté pidiendo el ejercicio, ¿no? Cómo esté su respuesta. Bien, vamos aquí con la aclaración. No, me adelanté un poquito, pero no, ahora usted ya lo va a poder resolver. Hay la distancia entre los puntos, primero en la forma de A a B, o sea, primero va a ir las coordenadas de A y luego las coordenadas de B. Recuerde que siempre es raíz cuadrada, no lo olvide, ya sea de una u otra forma, ¿no? La distancia siempre lleva raíz cuadrada. Entonces, si tomo como referencia el primer punto como A, entonces a la hora que resto, primero pongo las coordenadas de A. Primero la abscisa 2 y luego la abscisa menos 1. Siempre se resta, pero no olvide considerar los signos. Tenga cuidado con los signos. Más, ahora, considera la primera, ¿qué cosa? Ordenada sería menos 3 y la segunda ordenada sería 4. Resta siempre y lo eleva al cuadrado. No olvide, ¿no? Resta las coordenadas, tanto abscisa como ordenada, y lo eleva al cuadrado. Bien, entonces ahora nosotros tenemos aquí, ¿no? Menos menos sería 1. 1 más 2, 3 al cuadrado sería 9. 9. Acá sería, profesor, ¿no? Sería menos 3 con menos 4 sería menos 7. Al cuadrado sería 49. Acá vendría a ser 49. ¿No? Entonces, creo que todos nos damos cuenta, 49 más 9 sería 58. Entonces, la respuesta, no, la suma aquí sería 58, pero no olvidemos que siempre se le extrae, ¿qué cosa? La raíz cuadrada. Entonces, acá sería la raíz de 58. Esa sería la distancia entre el punto A y B, o de A a B, la distancia es raíz de 58. Profe, si le cambio la forma, o sea, sería B, la distancia de B a A. Entonces, ahora lo primero que va son las coordenadas del punto B. Entonces, primero la abscisa sería menos 1 y le voy a restar la otra abscisa que sería 2. Y esto lo elevo al cuadrado. Más, ¿no? Más, profe, la primera ordenada ahora sería el 4, porque primero está B. Y luego le resto la otra ordenada que sería el menos 3. O sea, sería menos 4 menos menos 3. Hay que tener cuidado ahí, por eso le digo, ¿no? A la hora de trabajar siempre tenga cuidado con los signos, ¿no? Y entonces, profe, acá sería, ¿no? Me quedaría, pues, ¿no? Raíz y luego raíz, ¿no? Vamos a colocar aquí. Entonces, a ver, mire usted, acá tendríamos menos 1 con menos 2 sería menos 3, al cuadrado sería 9, más, menos con menos es más, 4 más 3, 7 al cuadrado sería 49, y 49 más 9 sería 58. Entonces ya tengo acá la distancia. Si hallo la distancia de A a B, me sale la raíz de 58, y si hallamos la distancia de B a A, también me sale la raíz de 58. Entonces no interesa qué cosa, quién tome primero, ¿no? Si es de A a B o de B a A, es lo mismo. ¿Ok? Bien, para calcular la distancia entre dos puntos del plano cartesiano, la diferencia de sus componentes puede ser en cualquier orden, que es lo que acabamos de ver. Y el radio vector de un punto es la distancia del punto del plano cartesiano, ¿no? Con el origen. O sea, tú tienes esta coordenada que es un punto cualquiera. Y si tú tomas la distancia de este punto al origen, estás hallando qué cosa, el radio vector. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente primera coordenada al cuadrado más segunda coordenada al cuadrado. No olvide que el radio vector siempre es una cantidad, ¿qué cosa? Positiva. Bien, vamos acá con un par de aplicaciones muy interesantes. A ver, dice, eh, en un triángulo equilátero A o B, hay la suma de coordenadas del punto B. Triángulo equilátero A o B.
Profesor, a ver, primera observación que yo tengo para usted, ¿no? Me dice que es un triángulo equilátero. Entonces, por geometría básica sabemos que en todo triángulo equilátero la longitud de los lados es la misma, o los lados tienen la misma longitud, ¿no? Decimos nosotros que la longitud, ¿no?, de cada uno de los lados en un triángulo equilátero es la misma. Las tres longitudes son iguales, en otras palabras, ¿no? Y además los ángulos interiores son de 60 grados, ¿no? 60 grados hexagesimales o pi tercios radianes. Entonces, como me piden hallar la suma de las coordenadas del punto B, ¿no? Me piden hallar la suma de las coordenadas del punto B. Entonces, lo que yo voy a hacer es, ¿no? Profesor, ya tengo, ¿no?, esta coordenada. La coordenada del punto A, las coordenadas del punto A vienen a ser, pues, menos 4,0, ¿no? La abscisa es menos 4 y la ordenada es 0 para este punto, ¿no? Entonces, acá sería menos 4,0. Usted lo puede hacer de forma intuitiva o en todo caso puede aplicar distancia de este punto a este punto, ¿no? Este punto tiene coordenadas 0, 0. Acuérdese que el origen tiene coordenadas 0, 0. Abscisa 0, ordenada 0. Entonces la distancia de este punto a este punto, claramente, ¿no?, se lo puede hacer en forma directa, es igual a 4. Esta longitud, ¿no?, es 4. ¿No? Lo puede demostrar usted haciendo distancia entre dos puntos, ¿no? Menos 4 menos 0 sería menos 4 al cuadrado de 16, 0 menos 0 es 0. 16 más 0 es 16, su raíz cuadrada me sale 4. Listo. Entonces, profesor, esta longitud también vale 4 y esta longitud de acá también vale 4, ¿no? Entonces, esta longitud, vamos a colocar por aquí, también es 4, mis amigos, ¿no? Y esta de acá también es 4. Espero que hasta ahí, ¿no?, no haya ninguna duda, ¿no? Entonces, estas tres longitudes son iguales. Muy bien, pero como yo quiero las coordenadas, entonces voy a trazar una alturita. ¿Por qué? Para aprovechar que este es un triángulo equilátero. Si yo trazo la altura, esa altura se comporta como bisectriz, como mediatriz, como mediana, ¿no? ¿No? Entonces, ¿verdad? No, profesor, en un triángulo equilátero, si usted, o en un triángulo isósceles, ¿no? Como este es equilátero, también es isósceles. Entonces, profesor, como los ángulos interiores eran de 60 grados, entonces, si esto de acá es 60 grados hexagesimales, porque es equilátero, entonces este de acá vendría a ser 30 grados hexagesimales, ¿cierto? Entonces, profesor, triángulo notable de 30 y 60, si la hipotenusa es 4, entonces, profesor, esta longitud tiene que ser 2, pero como todo es 4, esta otra longitud tendría que ser 2, ¿de acuerdo? ¿No? A ver, vamos a aclarar esto, profe, o sea, de aquí a acá tendría que ser 2, porque todo es 4, ¿sí? Y, ¿no?, de aquí a acá tendría que ser 2 porque 2 y 2 son, no, perdón, aquí era 2, ¿por qué? Porque a 30 se le opone la mitad de la hipotenusa, pero como todo es 4, esta longitud tendría que ser 2, ¿de acuerdo? Muy bien, profe, ¿y la altura quién sería? Bueno, la altura, ¿no? Si a 30 se le opone 2, a 60 se le opone 2 por la raíz de 3. Listo. Muy bien, entonces ya tengo las dos longitudes. Teniendo las dos longitudes, yo ya puedo tener, ¿qué cosa? Las coordenadas del punto B, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían las coordenadas de nuestro punto B? Profesor, si esto vale 2, entonces esta longitud también vale 2, ¿no? Si esta altura vale 2 raíz de 3, esta altura también vale 2 raíz de 3. Entonces, las coordenadas de B sería, como estoy yendo del origen hacia la izquierda, una longitud igual a 2, entonces llegaría al punto menos 2, ¿no? Y la altura sería 2 raíz de 3. Si ya hemos resuelto, ¿no?, ese ejercicio, ¿no? Me piden la suma de quién, de las coordenadas del punto B. En un triángulo equilátero ABO hay la suma de las coordenadas del punto B. Entonces, ¿quién serían las coordenadas del punto B? Profe, la abscisa sería menos 2 y la ordenada sería 2 raíz de 3. Si gusta, los ordenas y factorizas el 2. Quedaría 2 por la raíz de 3 menos. Se acabó, ¿no? Entonces tenemos ahí nosotros esa situación. Bien, pasamos ahora a esta otra situación. Allí dice los puntos x, 5, cuya distancia al punto menos 2, 3 es raíz de 20. No entiendo, profesor. Mira, vamos a dibujar, ojo, de forma referencial nada más, ¿no?
Vamos a dibujar acá. No es necesario el gráfico a veces, pero siempre nos da una idea, ¿no? Siempre el gráfico te va a dar pues una idea de cómo estamos trabajando, ¿ok? Entonces, no es despreciable, ¿no? Si usted quiere lo hace, si no, no. Mientras más práctica tenga usted, se va a dar cuenta cuándo tiene que graficar y cuándo no. Cuándo es necesario y cuándo no. Pero siempre, ¿no? Me da una referencia, ¿no? El eje X entonces está aquí, el eje X, y aquí está nuestro eje, ¿qué cosa? Nuestro eje Y. Abscisa ordenada. Entonces, tengo, ¿no? El punto X5, altura 5, pero no sé cuánto es qué cosa. Tengo la ordenada 5, pero no sé cuánto es la abscisa. Simplemente la abscisa es X, ¿no? Quiero la distancia de ese punto al punto -2, 3. Profe, -2 significa que en la abscisa, ¿no? La longitud que hemos avanzado es 2 hacia la izquierda y la ordenada es 3, entonces hemos ido hacia arriba 3 posiciones, ¿no? Al dibujar, ¿no? Al dibujar aquí me quedaría entonces, ¿no? Más o menos, ¿no? Este grafiquito, ¿no? Una cosa así. Ahí está, ¿no? Entonces, la coordenada que yo estoy buscando, ¿no? La coordenada que yo estoy buscando, más o menos estaría por acá, ¿no? Entonces, este puntito, ¿no? Este puntito que yo voy a tomar como referencia sería, ¿no? El punto, pues, el punto -2, 3, ¿no? Entonces, este sería, la longitud acá es -2, ¿no? Aquí sería -2, por si acaso, y acá sería 3, ¿no? Para que me dé la coordenada -2, 3, ¿no? Acá sería el punto cuyas coordenadas son -2, 3. Entonces, la distancia de este punto a un punto, ¿no? Que tiene coordenadas x,5, ¿no? X,5. O sea, profesor, la altura va a ser 5. Efectivamente, amigo. La altura tiene que ser 5, ¿no? Entonces, profesor, acá sería 4 más o menos y por acá sería 5. ¿No? Entonces, ese X puede ser de repente positivo o puede ser negativo, ¿no? No sabemos. Entonces, como yo quiero que la altura sea 5, lo único que yo sé es que pues estará por acá, ¿no? Estará más o menos a esta altura. Lo que no sé es dónde, ¿no? En esta recta, todos los puntos tienen ordenada 5. Lo que no sé es dónde está X, ¿no? X puede estar por acá o X puede estar por acá, ¿no? No sé todavía. Entonces, ¿cómo hago, no? Gráficamente no lo puedo determinar, no sé si está por aquí, por acá, más acá, a la izquierda del punto, no lo sabemos. Pero sí tenemos un dato concreto y preciso, que la distancia de este punto a este punto es raíz de 20. Muy bien, entonces aplico la fórmula, ¿no? Lo que hemos aprendido, aplicamos la fórmula. Por eso es importante tener los conceptos claros, ¿no? Entonces yo aplico la fórmula. Profe, voy a tomar este punto, le voy a llamar punto A, y a este punto le vamos a llamar pues punto B. Ya vimos que el orden no importa, la distancia siempre va a ser la misma. Entonces vamos a tomar la distancia desde el punto A hacia el punto B. Ya, vamos a tomar la distancia del punto A al punto B. Entonces, profesor, ¿qué tengo que hacer? Diferencia de coordenadas, ¿no? A va a ir primero, sería X menos, profe, ¿quién es la abscisa? En el otro punto sería -2. X menos -2 al cuadrado más, ¿no? Profe, acá sería 5 menos 3 y todo elevado al cuadrado. Entonces ya tengo, ¿no? ¿No? Las dos distancias, ¿no? Entonces acá sería menos menos, sería más. Me quedaría pues x más 2 al cuadrado más, profe, 5 menos 3 es 2 al cuadrado, sería 4. Profe, pero esta distancia ya me la dan. Me dicen por todo el ejercicio que es raíz de 20. Entonces, elevo al cuadrado, se van las raíces, y acá simplemente me quedaría, ¿qué cosa? 20. Profe, paso a restar y me quedaría 16, ¿no? 16 igual a x más 2 al cuadrado. Y acá mucha gente se emociona hasta las lágrimas. Dice, profesor, 2 más 2, 4 al cuadrado, 16. Y eso está bien. Pero también puede ser -6. -6 más 2 es -4 y -4 al cuadrado sale 16. Ah, profesor, ¿y cómo lo haría, profe, si yo, bueno, puede resolver esto, puede aplicar diferencia de cuadrados, puede aplicar aspa simple, lo que usted quiera? Yo tengo dos soluciones, ¿no? X es igual a 2
2 más 2, 4 al cuadrado 16, o x es igual a menos 6, ¿no? Entonces, menos 6 más 2 es menos 4 al cuadrado sigue siendo 16. Ah, ¿verdad? No, profesor, tenía usted razón, ¿no? Porque usted dijo que, ¿no? Podía estar a la derecha del punto o a la izquierda del punto. Si x es positivo, 2 más o menos estará por acá, ¿no? Y si x es negativo, en menos 6 sería, acá sería menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6, ¿no? Más o menos para tomar la referencia, ¿no? Siempre le digo yo que no es necesario, pero para que usted tome la referencia, ¿no? Más o menos estará por acá el punto, y el otro punto más o menos estará por acá. Entonces, ¿no? ¿Qué distancia es la que yo estaba buscando? Una distancia que sea igual a la raíz de 20. O sea, esta longitud, ¿no? La longitud de este segmento es raíz de 20 y la longitud de este segmento también es raíz de 20. Entonces, ¿quiénes eran los puntos que yo estaba buscando? ¿No? Ojo que ya respondimos la pregunta hace rato, simplemente yo le estoy dando para que usted aclare su duda, profe. O sea, este punto sería el menos 6,5 y este punto sería el 2,5. ¿No? Entonces tenemos, hay en los puntos, dice, ¿no? Entonces, profesor, un punto tiene coordenadas menos 6, vamos a llamarle a este punto P1, ¿no? Cuyas coordenadas van a ser menos 6, 5, y el punto, ¿no? P sub 2, que va a tener coordenadas 2, 5. Abscisa 2, ordenada 5. Abscisa menos 6, ordenada 5. ¿Ok? Entonces hemos respondido a esa pregunta. Ahí está el gráfico, todo, para que tú lo puedas estudiar tranquilamente. ¿De acuerdo? Bien, bueno, esto de acá ya lo vimos. Entonces tenemos ahí la resolución de esos dos ejemplitos. Vamos ahora con los ejercicios de la práctica dirigida. Dice, un móvil parte del punto A 1,2 para ir al punto B 3,4, debiendo tocar el punto X,0. X,0 vendría a ser la coordenada de ese punto P. La abscisa es X, pero la ordenada es 0. X es un valor cualquiera, no lo conozco, justamente es el que me piden ayer. Determine las coordenadas del punto P para que el recorrido sea mínimo. Profe, recorrido mínimo. Bueno, vamos a considerar nosotros que como estamos trabajando en el plano cartesiano, la distancia mínima de un punto hacia otro punto, ¿no? Si yo quiero ir de este punto a este punto, pues la distancia mínima sería, ¿no? La longitud de este segmento, ¿ok? Siempre esa es la distancia mínima, porque yo también podría hacer de repente este recorrido, pero ya no es mínimo, ¿verdad? Ah, ya, claro, ¿verdad, profesor? Entonces, ¿por qué? Porque esa longitud vendría a ser mucho más grande, pues, ¿no? Entonces, si tú tienes dos puntos cualesquiera dentro del plano, ¿no? Nosotros consideramos que la distancia mínima, ¿no? Viene a ser la longitud de este segmento, una línea recta, ¿ok? Bien, entonces vamos a trabajar aquí con nuestro ejercicio. A ver, me dicen que, ¿no? Tenemos, ¿no? Las coordenadas 1, 2 y 3, 4. Ya, entonces, para tomar en referencia, vamos a considerar nosotros esto. A ver, 1, 2, ¿no? Y 3, 4, más o menos, ¿no? Más o menos por acá. A ver, profesor, 1, 2, más o menos voy a tomar aquí la distancia, ¿no? 1, y por aquí que sea 2. Bueno, por acá será 3 y por acá pues será 4. ¿Estamos de acuerdo? Y las alturas van a ser 2, más o menos 1, 2, 3 y 4. Bueno, más o menos referencial. Ya usted en su cuadernito lo dibuja pues de forma exacta, ¿no? Bien, para no demorar mucho, ¿no? Para no demorar mucho lo estoy graficando así. Entonces mi punto A tiene coordenadas 1, mi punto A tiene coordenadas 1, 2. En el X, profesor, o la abscisa es pues, la abscisa viene a ser 1 y la ordenada 2. Entonces más o menos mi punto sería este, ¿no? Mi primer puntito. Profe, y el otro tiene coordenadas 3, 4. Abscisa 3, ¿no? Ordenada 4. Ahí está, más o menos. Y ahora sí lo voy a agrandar. No, ahora sí lo voy a agrandar aquí. Ahí está. Bien, entonces tenemos nosotros esas dos coordenadas. Entonces tengo mi primer punto, ¿no? Vamos a considerar aquí nuestro primer puntito. Ahí está. Sería, ¿no? 1, 2, ¿no? Este sería el 1, ¿de acuerdo? Acá sería 2. Y el otro tiene coordenadas 3 y 4. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero ir del punto
¿no? 1.2, ¿no? Del primer punto hacia el punto 3,4, ¿no? Eso es lo que quiero según el ejercicio, ¿no? Queremos ir del punto 1, 2 al punto 3, 4. Abscisa 1 ordenada 2, abscisa 3 ordenada 4. Quiero ir de ese punto a ese punto, pero debo tocar el punto X0. ¿Dónde está el punto X0? El punto X0, ¿no? Está en el eje X, ¿no? ¿Por qué? Porque la ordenada es 0, o sea, no hay altura, ¿no? Siempre estoy, ¿no? Todo punto de la forma X0 está en el eje X. Entonces, yo no sé dónde está ese punto, ¿no? Por ejemplo, ese punto podría estar por acá, ¿no? Y si yo quisiera hacer el recorrido, podría ser así, ¿no? Si yo quisiera hacer ese recorrido, entonces yo podría hacer esto, ¿no? ¿No? Esta sería, ¿no? Voy desde este punto, toco el punto X0, ¿no? Este que es el punto X0, por ejemplo, ¿no? Y luego voy al otro punto, ¿no? Recuerda que este es el punto 1, 2, ¿no? Este es el punto 1, 2, y este de acá es el punto 3, 4, ¿no? Pero también, por ejemplo, puedo hacer esto, ¿no? También puedo hacer esto. O también puedo hacer esto. Justamente lo que me están pidiendo es la distancia mínima. Entonces, profesor, si yo quiero la distancia mínima, usted ha dicho hace un momento que tiene que unir los puntos mediante una línea recta, pero según su gráfico eso no va a ser posible. Bueno, al inicio, ¿no? Así como lo presentamos, si este tiene coordenadas, pues vamos a ponerla acá, coordenadas 1, 2, y este tiene coordenadas 3, 4, aparentemente es imposible, pero sí lo podemos hacer. Si nosotros hacemos el siguiente trabajo, mire usted, profe, a ver, ¿qué pasa si este punto, ¿no? Vamos a decir así, lo reflejo con respecto al eje X para ponerlo en la parte de abajo y tratar de unir este punto con el punto que está abajo mediante una línea recta? Sería lo mismo, a ver, profesor, a ver, no lo entiendo. Lo que le estoy diciendo más o menos es lo siguiente, mírame, ¿qué sucede si tú, por ejemplo, no reflejas este punto acá? ¿No? Más o menos, ¿no? Si tú reflejas este puntito acá abajito más o menos, ¿no? Tomando la misma distancia, ¿no? Ah, ya, profesor, sí le estoy entendiendo más o menos, ¿no? O sea, usted lo que va a hacer aquí es que esta distancia y esta distancia sean iguales, ¿no? Si esas dos distancias son iguales, entonces, profesor, si esta altura era 4, esta altura también va a ser 4. Entonces, este punto de acá, ¿no? Vamos a decir así, si usted quiere, tendría una longitud 4 aquí, y aquí también era 4. Un poquito más, a ver. ¿No? O sea, si esta longitud, si esta alturita era 4, pues esta longitud también era 4. Y voy a aplicar mi concepto de geometría básica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaríamos en este punto, ¿no? Estaríamos en este punto de acá, ¿no? A ver, ya estaríamos entonces en este puntito, ¿no? Entonces ya estaríamos ahora en este punto, ¿no? Este punto lo hemos reflejado hacia abajo. Bien, y ahora sí, profesor, entonces ya yo podría trazar la distancia que estoy buscando, que vendría a ser esta línea, ¿sí o no? Profe, pero entonces, si yo tomo esta línea de acá, si yo tomo esta línea de acá, si no, bueno, este es paralelo al eje Y, entonces estos son perpendiculares, este es 90 grados. Si esta línea se comporta como altura y como mediana, porque estas longitudes son iguales, este es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, esto también es una bisectriz. Entonces le puedo llamar alfa, y este de acá también sería alfa. Entonces, profesor, opuestos por el vértice, esto de aquí también es alfa. Pues acuérdate, para que ya no estés haciendo este proceso. Acá lo estoy demostrando por primera vez. Cuando tú quieres la distancia mínima, estos dos ángulos vienen a ser iguales. En física esto se llama la reflexión, ¿no? Entonces, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ¿no? Ah, ¿verdad, no, profe? Bien, entonces estos dos ángulos tienen que ser iguales. Bien, entonces ahora vamos a trabajar en forma directa, ¿no? ¿Para qué? Para poder aplicar una semejanza entre estos dos triángulos, porque si este es 90, ¿no? Porque son paralelos, ya lo expliqué, ¿no? Este de acá sería 90. Entonces, profesor, alfa complemento 90, alfa complemento 90. Entonces, a ver, ¿qué tengo? A ver, esta alturita, profesor, esta alturita entonces sería 2. Muy bien, ¿qué me faltarían? Estos catetos. Profe, pero toda esta longitud es 3 y este punto tiene coordenadas, este puntito tiene coordenadas X, ¿no? Vamos a ponerle acá arribita, ¿ya? Para no, este tiene coordenadas X0.
Entonces, hasta aquí la longitud viene a ser x, ¿no? Si esta coordenada es x, esta longitud es x hasta aquí, pero todo es 3, ¿no? Entonces, esta longitud tendría que ser ¿cuánto? 3 menos x, ¿no? De la misma razón, profesor, hasta aquí es x, ¿no? Todo desde este punto hasta este punto es x, pero de aquí a aquí es 1, ¿no? A ver, de nuevo, profe, todo esto de acá era x, así es, pero hasta aquí es 1. Entonces, este pequeño segmento tendría que tener longitud x menos 1. Bien, entonces voy a tomar la razón tangente para, ¿no?, los dos triángulos, ¿no? Tomando en consideración la tangente del ángulo alfa. Tangente de alfa en el triángulo pequeño sería 2 entre x menos 1. Y tangente de alfa en el otro triángulo sería 4 sobre 3 menos x, ¿no? Bien, entonces, profe, multiplicando, tendríamos acá 6, ¿no? Multiplicando en aspa, tendríamos, pues, ¿no? 6 menos 2x igual a 4x menos 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, ¿sí o no, chicos? A ver, profe, tangente, ¿no? Acá sería tangente, ¿no? Acá sería, pues, 2 entre x menos 1 y tangente acá sería 4 sobre 3 menos x. La tangente es la misma porque es el ángulo alfa, entonces 3 por 2, 6, 3, 2 por menos x, menos 2x. 4 por x, 4x y 4 por menos 1, menos 4. Este 4 viene sumando al 10 y el menos 2 pasa sumando al 4, sería 6, ¿no? ¿No? En todo caso, más 4, lo correcto es más 4 y más 4, más 2x y más 2x, ¿no? Pero bueno, mitad, mitad sería 5, entonces, y acá sería 3, ¿no? Entonces, x vale 5 tercios. Entonces, si x vale 5 tercios, entonces, chicos, las coordenadas que estoy buscando, ¿no? X0, ¿no? Pero x me ha salido 5 tercios. Entonces sería el punto P 5 tercios, coma 0. ¿Bien? Entonces, cada vez que tú tengas un ejercicio donde te pidan la distancia mínima, acuérdate que estos dos ángulos son iguales, tienen la misma medida. Entonces, puedes aplicar una semejanza de triángulos o una razón trigonométrica, que es lo mismo como yo lo acabo de realizar. Bien, entonces tiene ahí usted la solución para ese ejercicio. Vamos ahora con este ejercicio. Dice, la distancia entre dos puntos es raíz de 34. Si uno de los extremos tiene coordenadas A, ¿no? 1/3 y la abscisa del punto B es la mitad de la ordenada, determine la mayor ordenada del extremo B. A ver, profesor, espere. Dice, la distancia entre dos puntos es raíz de 34. Si uno de los extremos tiene coordenadas 1, 3. Ya, entonces, a ver, vamos a intentar pues hacer el gráfico referencial. Dice que uno tiene coordenadas 1, 3 ya. 1, acá va a ser 1, 2, 3. Entonces, no, un aprox acá, ¿no? Un aprox, más o menos, la coordenada a la que se refiere es esta, ¿no? Más o menos es esta, ¿no? Entonces yo tengo este punto. Ahí estoy, ¿no? En ese puntito. Entonces este punto tiene coordenadas, vamos a poner acá 1, 3, ¿no? Tiene coordenadas 1, 3. Entonces yo no sé hasta aquí dónde está hacia dónde está el otro punto. Lo único que yo sé es que la distancia es raíz de 34. Entonces, ¿no? Me piden, ¿no? Si uno de los extremos tiene coordenadas 1, 3 y la abscisa del punto B es la mitad de su ordenada. La abscisa del punto B es la mitad de su ordenada. Voy a tomarlo como voy a tomar como referencia que el punto que estoy buscando esté por aquí, más o menos, ¿no? No necesariamente tiene que ser así. Entonces, voy a hallar la distancia entre estos dos puntos. Las coordenadas de este punto ya la conocemos, son 1, 3. Pero las coordenadas del otro punto no sabemos quiénes son. Las coordenadas de este punto son 1, 3, ¿no? Este vendría a ser mi punto, ¿qué cosa? Mi punto A. ¿Ya? Este vendría a ser mi punto A. Y mi punto B, no sabemos, le voy a poner XY. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá hay un dato. Dice, mira, aquí tenemos un datito. Dice, ¿no?
Si uno de los extremos tiene coordenadas A, 1/3, y la abscisa del punto B, es la mitad de su ordenada. Abscisa y ordenada, profesor, entonces este punto, sus coordenadas estarían en relación de 1 a 2, ¿no? Entonces, si este sería A, entonces el otro sería 2A, porque la abscisa es la mitad de su ordenada, y la distancia entre estos dos puntos es la raíz de 34. Entonces, lo que me piden es determine la mayor ordenada del extremo B, la mayor ordenada. Bien, profe, entonces, ¿qué aplico? Distancia entre dos puntos, ¿no? Aplicamos simplemente distancia entre dos puntitos, ¿no? Si aplicamos nosotros la distancia entre estos dos puntos, entonces me quedaría, ¿no? Resto, ¿no? A menos 1, y lo elevo al cuadrado. Más, profe, la otra sería 2A menos 3, y lo elevamos al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí nosotros, ¿no? La distancia entre estos dos puntos. Y esto tendría que ser igual a ¿quién? A raíz de ¿quién? De 34. Bien, ahora hay que hacer pues un proceso algebraico aquí, ¿no? Hacemos aquí, realizamos nosotros aquí un proceso algebraico. Elevamos al cuadrado para eliminar las raíces, ¿no? Y me quedaría pues A menos 1 al cuadrado más 2A menos 3 también elevado al cuadrado, ¿no? Igual a ¿quién? A 34. Bien, entonces elevamos al cuadrado aquí. Profe, resuelvo esto. Claro, caballero, ¿no? Es el proceso algebraico, no me queda otra. Bien, entonces, profesor, sería cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo más 4A cuadrado menos 12A más 9. Todo igual a ¿quién? A 34. Entonces este A cuadrado con este 4A cuadrado sería 5A cuadrado. Menos 2 con menos 12 me quedaría menos 14A. ¿Está bien? 1 más 9, 10. Cuando el 34 pase a restar quedaría menos 24 igual a 0. Porque de este lado sería 1 más 9, 10. Y el 34 vendría como menos 34. 10 menos 34 me queda menos 24. Y ahora tengo que aplicar el método del aspa simple, ¿no? O fórmula general o lo que usted guste, ¿no? Para resolverlo, ¿no? Entonces, profe, acá podría ser 5A y A. Profe, 4 por 6 es 24. O 2 por 12 también 24. 3 por 8 también es 24. Entonces yo tengo que buscar de tal manera que acá me salga ¿qué cosa? 14, ¿no? Entonces, no, profe, y ahora entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? A ver, profe, a ver, si usted pone, por ejemplo, acá 3 y acá 8. 3 por 5 es 15. Uy, no le sale, profe. Pero si usted pone 4 y 6, ¿no? Usted pone acá 4 y acá 6. 4 por 5, 20. Menos 6 me sale 14. Ah, profe, entonces acá va negativo y acá va positivo, ¿no? Recuerde usted que el método del aspa simple se comprueba cuando usted multiplica en aspa, le tiene que salir el número que está en el centro. Profe, pero acá dice menos 14. Ah, ya, perfecto. Entonces tiene que cambiar de signo, pues, ¿no? Acá iría, profesor, ¿no? Menos, y en el otro tendría que ir más. La regla práctica es, ¿qué signo hay acá? Menos. Si usted multiplica 5 con 4 es 20 y 6 por A es 6. Profe, 6A y 20A. ¿Quién es el mayor? 20. Entonces, el menos va con el mayor resultado. Bien, entonces, una de las ordenadas, a ver, A sería menos 6 quintos y la otra sería A igual a 4. Entonces, ¿qué me piden? ¿O qué nos están pidiendo? Dice, esta es abscisa y esta es ordenada. Recuerde, determine la mayor ordenada del extremo B. Entonces tendríamos dos puntitos, ¿no? Tendríamos, recuerda que la forma del punto B es A, 2A. Entonces tengo dos chances, ¿no? Tengo dos chances. Una sería 4, 8, cuando A vale 4. Y la otra sería, pues, menos 6 quintos. Y el doble sería menos 12 quintos. Entonces, ¿quién es la mayor de las ordenadas? La mayor de las ordenadas sería 8, ¿no?
Entonces tenemos ahí el resultado para ese ejercicio, ¿no? Ese sería 8, sería la respuesta. Bien, continuamos por aquí, continuamos por aquí. A ver, vamos a ver, creo que hay dos más. Ahí está, por acá. Listo. Ahora dice, en un papel cuadriculado, como se observa en el gráfico, se dibujan los ejes coordenados tal que KL es paralelo a OX. KL es paralelo a OX. Profe, KL paralelo a OX, así es, ¿no? Y las coordenadas, dice, del punto, calcule las coordenadas, ¿no? Calcule la suma de las coordenadas del punto B y C, si el punto A tiene como coordenadas menos 3, 1. Ah, esto es importante, ¿ah? Creo que con esto ya no sale, ¿no? Si este punto A tiene coordenadas menos 3, 1, ¿no? Tiene coordenadas menos 3, 1, significa que a partir del origen hemos avanzado 3 lugares a la izquierda y hemos ido un lugar hacia arriba. Entonces, profesor, el eje, no X, tendría que estar más o menos a esta altura, ¿no? Y el eje Y tendría que estar, ¿no? Más o menos por acá, ¿no? Dice, ¿no? Bien clarito te dice acá, ¿no? Bien, dice, en el papel cuadriculado se observa, que se observa en el gráfico, se dibujan los ejes coordenados tal que KL sea paralelo a OX. Calcule la suma de coordenadas de los puntos B y C si el punto A tiene como coordenadas menos 1, 3. Entonces, si yo tomo acá, ¿no? Que esta longitud sea 1, como voy a la izquierda sería menos 1, menos 2 y menos 3. Si es que estoy subiendo sería 1 y ahí tendríamos las coordenadas menos 3, 1. ¿Correcto? Para este puntito, ¿no? Esto sería menos 3 y esto sería 1. Ya está. Entonces ahí va el eje X, ¿no? Y dice que OX es paralelo con KL. Ah, ya, esto y esto es paralelo, ¿no? Todo perfecto. Entonces, ¿quiénes serían las coordenadas del punto B y C? Profe, esto sería 1, ¿no? Vamos a tomar por acá, a ver las longitudes. A ver, las longitudes acá sería 1, 2, 3 y 4 y 1 a la izquierda. Entonces el punto B tendría coordenadas menos 1, 4. ¿No? Y el punto C, ¿qué coordenadas tendría? Profe, el punto C hemos avanzado 1 o 2 lugares a la derecha, hemos bajado 1, hemos ido 2 lugares hacia abajo. Entonces bajamos 2 lugares, entonces el profesor sería 2 menos 2. A la derecha positivo, a la izquierda negativo, arriba positivo, abajo negativo. Muy bien, entonces, profesor, las coordenadas de B y C ya las tengo, ¿no? Está como referencia ahí en el ejercicio, ¿no? Entonces sería menos 1 más 4 las coordenadas de B, más 2 menos 2 las coordenadas de C. Se va, 4 menos 1, la suma me quedaría ¿cuánto? 3. ¿No? Entonces la respuesta aquí era 3. Bien, y antes de que les quede a ustedes la práctica dirigida, la práctica domiciliaria, vamos con el último ejercicio. Dice, a ver, dice, se tiene un papel de forma rectangular ubicado en el plano cartesiano, tal como se observa en el gráfico. Luego se dobla, se tiene un papel de forma rectangular ubicado en el plano cartesiano, tal como se observa en el gráfico. Luego se dobla, dice el papel, se dobla el papel, de modo que B coincida con el origen de coordenadas. El punto A con el punto A', A', ¿no? Y el punto D tenga como coordenadas, el punto D tenga como coordenadas 5, 0. Determine las coordenadas del punto A. Yo no entiendo. Esta es una hoja de papel. Vamos a agrandar un poquito más. Una pequeña fallita. Bien, a ver. Decía, chicos, que teníamos nosotros ¿no? Teníamos nosotros un papel, ¿no? Un papel de forma rectangular, ¿correcto? Sí, teníamos nosotros un papel de forma rectangular. Entonces, aquí está mi papel de forma rectangular. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a doblar el papel, de tal manera que este punto A, ¿no? Este punto A que usted observa aquí, coincida, dice, con el punto A', que más o menos lo voy a colocar por aquí, ¿no? Por aquí va a estar mi punto A'. Entonces yo voy a doblar el papel de tal manera que esto coincida con esto.
¿De acuerdo? Las coordenadas del punto B es 5, 3 y las coordenadas del punto D es, perdón, las coordenadas del punto B es 9, 3 y las coordenadas del punto D es 5, 0. ¿De acuerdo? 5, 0. Bien, entonces nosotros trabajamos aquí. Me voy a agrandarlo un poquito más. Ahí está. Ya, para que usted lo observe bien. Mire, si usted se da cuenta, ¿no? Esta línea discontinua representa, ¿no? Representa la posición inicial del papel, ¿no? El papel estaba así, aquí. Luego hemos hecho un doblez, hemos doblado el papel, de tal manera que ahora, ¿no? Este punto coincida con este punto. Entonces, aquí tienes que tener tú algo que es bastante evidente. De la distancia de este punto a este punto, ahora se encuentra aquí. ¿Sí o no? A ver, profesor, de nuevo, mira, a ver, si tú tomas como referencia esta distancia, la distancia del punto D al punto A es la misma que del punto D al punto ¿qué cosa? Al punto A', porque ahora hemos movido, pues el punto A donde se encuentra en el punto A'. Estas distancias son iguales. Pero como el punto D tiene coordenadas, el punto D tenía coordenadas 5, 0. ¿No? 5, 0 eran las coordenadas del punto D. Profe, si las coordenadas del punto D son 5, 0, entonces, si las coordenadas del punto D es 5, 0, entonces esta longitud desde aquí hasta acá es 5, ¿cierto? Profe, entonces esta longitud de acá tendría que ser 4, porque esta longitud, no, mira, ve, la abscisa es 9, aquí la abscisa es 5, profe, esta longitud tiene que ser 4, o sea, este pedacito tiene que ser 4, porque todo esto de acá es 9, ¿no es que la abscisa es 9? Y este pedacito es 5, ¿no es que la abscisa es 5? Entonces, ya, ¿verdad? No, profe, esto de acá es 9, no, esto de acá es 9, pero esto de acá es 5. Entonces, profesor, este pedacito que me queda es 4. Ya, pero si ese es 4, entonces, recuerda tú que esta línea era igual que esta línea, tenía la misma longitud que esta línea, entonces esto de aquí vale 4. Profe, pero este de acá vale 5. Como este es un papel de forma rectangular, como era un papel de forma rectangular, entonces, profesor, no, si es que era de forma rectangular, entonces los ángulos interiores tienen que ser iguales a 90 grados. Si tiene que ser igual a 90 grados, entonces esto de acá tendría que ser 90, ¿no? Entonces este angulito de acá tendría que ser 90. Si este es 90, 5, 4, entonces este de aquí vale 3, ¿no? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Que nos están pidiendo por Pitágoras, ¿no? ¿Qué nos pedían, chicos? ¿Qué nos pedían? A ver, ¿qué nos pedían? Dice, ¿no? Determine las coordenadas del punto A'. Profe, las coordenadas. Yo quiero las coordenadas del punto A'. Correcto. ¿No? Eso es lo que nos están pidiendo. Bien, entonces ya esto se convierte pues en un ejercicio, ¿no? Bastante sencillo, ¿no? Porque, profe, ya conozco los ángulos interiores. Pues, ¿no? Este ángulo interior tendría que ser 37. Si te gusta este ángulo interior tendría que ser 37. Y este ángulo de acá tendría que ser ¿cuánto? 53. ¿No? Entonces, bueno, puedo aplicar aquí, ¿no? Lo que nosotros ya sabemos, ¿no? A ver, voy a sacar este triángulo acá afuera para no recargar mucho el dibujo, ¿no? Vamos a sacar acá, ¿no? El triangulito para que usted, ¿no? Lo pueda visualizar de una mejor forma, ¿no? Si usted trabaja aquí, ¿no? Si usted trabaja aquí, ¿no? Entonces tendría usted por acá, a ver. Profe, ya. Entonces, tengo esta longitud, ¿no? Esta longitud vale 3. Entonces, si usted traza las coordenadas, tendría esto, ¿no? Formaría acá un 90. Entonces necesita esto y necesita esto. Este cateto y este cateto. Profe, pero esto de acá es, no, esto de acá, ¿quién es? A ver, lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Que eso vamos a aplicar, profesor? Claro, para eso hemos hecho resolución de triángulos, ¿no? O en todo caso, ¿no? Aplicar lo que usted conoce, pues, ¿no? A ver, profesor, si este es 3 y este es 53, triángulo notable, profesor, esto tendría que ser 5K, pero entonces K tendría que ser 3 quintos, ¿cierto? Profe, esto tendría que ser 4K, pero K es 3 quintos. Profe, y esto de acá tendría que ser 3K, pero K es 3 quintos.
Entonces, esta longitud vale 9 quintos y esta longitud vale 12 quintos. Profe, entonces las coordenadas del punto A vendrían a ser, pues, en X, en las abscisas, 9 quintos, y en las ordenadas vendrían a ser, como es hacia abajo, profesor, menos 12 quintos. Entonces, a ver, busquemos esa coordenada. Busquemos esa coordenada. A ver, profesor, sería entonces, 9 quintos y menos 12 quintos. Aquí está, ¿no? Bueno, aquí lo agrando un poquito para que tú lo puedas ver nuevamente, ¿no? Ahí está el gráfico, ¿no? Ahí está el grafiquito, le tomas captura, ya no lo ves, ¿no? Entonces la respuesta sería, ¿qué cosa? 9 quintos y menos 12 quintos. Esas serían las coordenadas. Bien, chicos, espero haberlos ayudado, como siempre, ¿no? A recordar esto, por favor. Bien, entonces quedaría aquí, ¿no? La práctica, ¿no? Domiciliaria para que ustedes lo resuelvan, ¿no? Y la evidencia, pues, serían los ejercicios de numeración impar, ¿ya? O sea, acá sería, profesor, todos los ejercicios que tienen numeración impar, como el 1, ¿no? El 2 también está bonito, ¿no? 1, bueno, ya dije impar, 1. Luego vendría aquí en el 3, luego aquí más vendría el 5, luego aquí más vendría el 5, el 5, aquí más vendría el 7, ¿no? El 7, el 7, el 7, y por acá el 9. ¿No? Esos ejercicios tendrían que ser los ejercicios de su tarea de esta semana, ¿no? Presentan sus evidencias a tiempo. Gracias, chicos, espero haberlos ayudado. Nos vemos, cuídense, muchas gracias.